Saludos, les habla Dinamarca González del estado Miranda, Venezuela, perteneciente a la formación de expertos en educación virtual de la comunidad Patra, específicamente de la fraternidad PIC. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las tutorías virtuales y de las tutorías específicamente en aulas virtuales. Vamos a hablar de las tutorías, lo que es una tutoría virtual, cuáles son las competencias de un tutor virtual, cuáles son las funciones de la tutoría y unas reflexiones finales. Podemos decir que la tutoría virtual es el pilar fundamental de la educación virtual. Aquí vemos que se basa en una relación orientadora basada en estrategias mediacionales que van a llevar al estudiante a la comprensión de contenidos, a la realización de asignaciones, tareas y también al logro de aprendizajes específicos. De acuerdo con Padula 2002, tenemos que también el tutor virtual, que es el que lleva a cabo la tutoría virtual, debe ser una persona que establezca una función de acompañamiento, de información, de asesoramiento y de diseño de estrategias, pero teniendo en cuenta que esto va a ser basado sobre todo en el aprendizaje, centrado más en el aprendizaje que en la enseñanza como tal. Podemos decir que el tutor debe tener diversas competencias. Dentro de esas competencias, las primeras competencias que debe desarrollar el tutor virtual son competencias tecnológicas. Estas competencias tecnológicas tienen que ver con el manejo de herramientas tecnológicas, el manejo de plataformas, redes sociales y todo este tipo de herramientas que van a facilitar el trabajo dentro de la plataforma o aula o entorno virtual. También el tutor virtual debe tener competencias didácticas. Estas competencias son las relacionadas directamente con el hecho educativo, porque se va a dar dentro de la plataforma. Debe tener estrategias y conocimientos a nivel de metodología, de didáctica, de planificación y de todo lo que corresponde al hecho o al acto de promover experiencias de aprendizaje. Estas son las competencias didácticas. Como competencias comunicacionales, que también deben ser desarrolladas por el tutor, deben prevalecer aquellas competencias que lleven al tutor a desarrollar una comunicación cada vez más acertada y cada vez más agradable. Dentro de estas competencias se puede hablar de competencias que tengan que ver con lo que es el lenguaje oral, el lenguaje escrito y también el lenguaje o expresión corporal. También debe tener competencias personales y competencias socioculturales que lo lleven a desarrollar el aprendizaje, promover el aprendizaje de sus estudiantes de una forma amena y tomando en cuenta lo que es la parte sociocultural. Tomemos en cuenta que muchas veces la educación virtual trasciende las fronteras y el tutor virtual debe estar preparado personalmente para abordar desde una perspectiva global, es decir, tomando en cuenta que va a tener dentro de sus estudiantes personas de diferentes culturas y nacionalidades. Las funciones de la tutoría virtual. Tenemos dentro de las funciones de la tutoría virtual que se desarrolla en 4 aspectos fundamentales. Tiene una función técnica, que es una función que garantiza que el docente o el tutor tenga manejo de herramientas a nivel de tecnología y también que promueva este tipo de manejo dentro del grupo de estudiantes con los que va a trabajar. Tiene también dentro de las funciones de la tutoría una función organizativa, es decir, el tutor va a encargarse de organizar todo lo que corresponde a lo que es la imagen corporativa de su ambiente virtual, lo que corresponde a todo lo que son las tomas de decisiones en cuanto a la línea teórica que se va a manejar, en cuanto a la toma de decisiones en función de gestión del tiempo, la gestión del aula como tal y la gestión de los contenidos y cómo se van a desarrollar. También una función social y orientadora. ¿A qué se refiere esta función social y orientadora? Se refiere precisamente a esa función de acompañamiento, de motivación, de incentivo dentro del aula virtual. Y también tiene una función pedagógica, una función académica, es decir, una función formadora, una función que debe llevar al docente a entender que debe promover en sus estudiantes experiencias de aprendizaje. Tenemos aquí más detalladamente esas funciones.
Hablábamos de la función organizativa, pero que le corresponde el establecimiento de directrices, normas, líneas teóricas y prácticas a seguir, así como también la toma de decisiones, acciones que desarrollen con propósitos formativos y uso de plataformas, todo lo que corresponde a la organización de los grupos que se van a trabajar. Aquí también tomamos en cuenta si se van a desarrollar grupos para comunicación a través de grupos de WhatsApp. Esto tiene que ver también con la función de organización de las comunicaciones a nivel sincrónico y asincrónico. También tiene que ver con la administración del tiempo de cada una de las actividades, los lapsos que están establecidos, el tema del manejo del calendario, todo eso. También en la función técnica hablábamos de procurar en que los estudiantes sean capaces de manejar herramientas y también función de manejar diferentes, lo que son las redes sociales que están ahorita colaborando, contribuyendo con el desarrollo de este tipo de educación a nivel virtual. También una función social y orientadora donde se crea un ambiente amigable. Esto es lo que primeramente debe procurar el docente, promover en sus estudiantes la creación de vínculos que hagan más agradable la experiencia de aprender. Un tutor virtual está allí no solo para acompañar, sino también para promover el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje y el trabajo en equipo y el aprender haciendo. También tenemos como la función pedagógica y académica una cantidad de actividades que el docente puede desarrollar o debe desarrollar para ejecutar una adecuada tutoría virtual, y es el proceso de diagnóstico. El docente siempre, el tutor virtual, debe tener en cuenta el diagnóstico del grupo con el que va a trabajar, diseñar estrategias, aprender haciendo, o sea, estrategias que estén basadas en el aprender haciendo, estrategias que estén basadas también en promover la autonomía académica del estudiante y en favorecer sus procesos de aprendizaje para llegar a consolidar los logros, pero de manera autónoma, es decir, que no va a enseñar, sino que va a promover que el estudiante aprenda por sí mismo, o sea, que el estudiante aprenda a aprender. También va a cumplir una función muy importante, que es la función de evaluar. Finalmente, tenemos unas reflexiones para lo que es el tutor virtual. El tutor virtual debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el estudiante y sus aprendizajes son los protagonistas. Esto significa que el tutor es simplemente un elemento de mucha importancia, pero no es el protagonista del hecho educativo. Es simplemente un acompañante, es quien gerencia y quien promueve las experiencias de aprendizaje sin quitar el protagonismo al estudiante. Otra cosa que debe tomar en cuenta el tutor virtual es que debe promover el aprendizaje colaborativo, aspecto que es muy trabajado y muy bien desarrollado a través de la metodología PASIER y el aprender haciendo, es decir, que el estudiante vaya a lograr los aprendizajes haciendo aquello que pretende aprender, es decir, que el docente no va simplemente a transmitir conocimiento, sino que va a procurar que el estudiante a través de la acción vaya apropiándose de los contenidos y desarrollando sus propias competencias. Tenemos también que el docente, el tutor virtual, debe evitar improvisar, por lo que debe tener siempre las actividades planificadas, todo debe estar bien organizado, debe tener una gran capacidad organizativa y estratégica. También debe trabajar con empatía. Esto tiene que ver mucho con el trabajar y hacer amigable en la comunicación entre el estudiante y los compañeros de grupo. Es decir, que debe ser un trabajo que promueva la empatía, lo humano y ser siempre accesible. Es decir, que el estudiante siempre esté consciente de que puede contar con el tutor. Además de esto, para finalizar, debe favorecer la independencia y la autonomía, pero debe favorecerlo sin olvidarse del estudiante. Es uno de los errores más graves que se cometen en educación virtual, el dejar al estudiante solo. El promover la autonomía no significa que deje al estudiante solo, sino que lo enseñe a procurar apropiarse de los contenidos, desarrollar sus competencias, estando siempre para orientar, apoyar y acompañar, sin ser un transmisor de información el tutor. Finalmente, el ingeniero Pedro Camacho nos ha enseñado a través de lo que es la formación de expertos que la experiencia en FATLA es una experiencia que nos lleva más al compartir experiencias, intercambiar espacios de aprendizaje. Y con esta cita voy a cerrar. Con la metodología PASIER ya no solo se informa, se expone y se enseña, sino que se crea, se educa y guía, y aún más se comparte.
el compartir experiencias de aprendizaje y hacerlo desde el disfrute, desde el placer de aprender, es son una de las claves del éxito para la educación virtual. Ha sido un placer, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.